vimos el primer encargo que Pablo le encomienda a Timoteo, y ese primer encargo que le da es que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vimos que le rogó que se quedase en Éfeso para hacer eso, y vimos que Pablo estuvo aproximadamente 3 años en Éfeso y que formó un grupo de líderes. Y vemos en Hechos, en el capítulo 20, vimos el sermón de despedida de Pablo con esos líderes. Y vimos 3 cosas acerca de este sermón en Hechos 20. En primer lugar, vimos que es el único mensaje dirigido a cristianos que se encuentran en el libro de los Hechos. En segundo lugar, vimos que este grupo de líderes se llaman indistintamente ancianos, obispos y pastores. Y en tercer lugar, vimos que el liderazgo en la iglesia siempre es, o de manera general, siempre hay sus excepciones, es plural. Vimos también que Pablo exhortaba a estos líderes a mirar por vosotros y después por el rebaño, que es lo que siempre ya hay que ir por ese orden, mirar por uno y después por el rebaño, por las ovejas del Señor. Pero primero uno. Vimos también que Pablo tenía la absoluta certeza de que fue el Espíritu Santo quien puso a los ancianos en la iglesia. Y vimos que también Pablo tenía otra certeza, y es que tenía la certeza absoluta de que después de su partida iban a entrar en la iglesia lobos rapaces que iban a enseñar cosas perversas y arrastrar a los creyentes, es decir, producir divisiones. Por eso le dice a Timoteo que mandase a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Y vimos que la palabra que él emplea en el griego de mandar es parángelo, y esta palabra en el griego es una palabra militar, es decir, significa que Timoteo tenía que dar órdenes a estos falsos maestros para que dejasen de enseñar estas falsas doctrinas. Es decir, lo que le está diciendo es: tienes autoridad para poder hacerlo. La pregunta es: ¿qué es lo que estaban enseñando estos falsos maestros? ¿Qué es lo que estaban proclamando estos falsos maestros? ¿Por qué le hace este encargo a Timoteo para que mandase callar a estas personas? Y la respuesta la encontramos en el capítulo 1. La respuesta la encontramos mezclada en todo el 1 Timoteo y en 2 Timoteo. Y también cuando le escribe a Tito, también hay cosas que tienen que ver con estos falsos maestros. Pero concretamente en 1 Timoteo, dice en los versículos 4 al 7 del capítulo 1, aunque voy a leer a partir del versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo que tiene que corregir, esto que está diciendo. Y fijaros que dice que, en primer lugar, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Qué quiere decir Pablo con fábulas y genealogías interminables? Es interesante que Calvino, en su comentario a este texto, dice: en mi opinión, Pablo aplica el término fábulas no únicamente a falsedades inventadas, sino a bagatelas y tonterías que no tienen solidez, porque es posible que algo que no es falso sí pueda ser fabuloso. La palabra mutos, que se emplea aquí, es equivalente al vocablo fluaria, es decir, bagatelas. Además, al mencionar una clase por vía de ejemplo, ha despojado de toda duda, porque las disputas acerca de genealogías es mi propia letra, no lo estoy entendiendo. Acerca de las reuniones son falsas porque se menciona y hablan solamente de fábula, y no porque todo lo que pueda decir de ello sean ficticios, sino porque es inútil e infructuoso. William Barclay, en su comentario, dice:
El mundo antiguo tiene verdadera pasión, o tenía verdadera pasión, por las genealogías. Un hombre como Alejandro Magno hizo que le construyeran una genealogía totalmente artificial en el que trazaba su ascendencia por una parte hasta Aquiles y Andrómaca y por la otra hasta Perseo y Hércules. Sería la cosa más fácil del mundo para el cristianismo perderse en historias interminables y fabulosas acerca de sus orígenes y en genealogías elaboradas e imaginarias. Ese era el peligro inherente en la situación en la que se iba desarrollando el pensamiento cristiano. Y otro comentarista muy fiable, Guillermo Hendrickson, dice: inmediatamente sentimos que nos hemos introducido en la esfera del saber típicamente judaico. Es un hecho conocido que desde tiempos remotos los rabinos hilaban sus historias, y qué largo hilaban, sobre la base de lo que ellos consideraban alguna clave proporcionada por el Antiguo Testamento. Tomaban un nombre de una lista genealógica, por ejemplo, de Génesis, Primera de Crónicas, Esdras o Nehemías, y a partir de él formaban una bella historia. Estos adornos interminables que se agregaban al relato sagrado era parte del menú regular de las sinagogas y posteriormente fueron puestos en forma escrita en la porción del Talmud que se conoce como Agadá. Y fijaros que en este comentarista, Guillermo Hendrickson, pone el ejemplo de un libro que yo he empezado a leer, que se llama El libro de los jubileos. El libro de los jubileos es un comentario al libro de Génesis. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Este libro de los jubileos tiene muchos más de estos 50 capítulos. Yo empecé a leer, porque lo menciona él, el libro de los jubileos, y tengo que decir que lo dejé. Porque ya me cansé de leer tantas cosas que realmente no merecen la pena. Me cansé de la lectura. Y es interesante que este comentarista dice: el relato sagrado de nuestro Génesis lo adornan hasta el punto de ser a veces irreconocible. Así ahora sabemos que el reposo también era observado por los arcángeles, que los ángeles practicaban la circuncisión y que Jacob nunca engañó a nadie, etcétera, 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 cosa que se describe en el libro de los jubileos. En toda época existen personas a quienes les gusta entregarse a todas mezclas de verdad y error. Aún llegan a creer que estas adulteraciones es lo que tiene suprema importancia. Sostienen extensos debates sobre fechas y definiciones. En lugar de desechar toda esa basura sincretista, descubren formas, finas distinciones y se traban en quisquillosas disputas. Amontonan mito sobre mito, fábula sobre fábula, y el fin jamás está a la vista. De este modo, la tradición humana anula la ley de Dios y el cuadro trazado en el original sagrado se distorsiona de forma grotesca. Fijaros que lo que Pablo está diciendo al hilo de estos, y solamente he puesto 3 de los libros que he consultado. He consultado más libros, he consultado también en páginas de internet sobre lo que quiere decir fábulas y genealogía, y en el 95% de lo que yo he podido estudiar y he podido ver, casi todos los autores van en la misma línea que he leído de estos, y menciono estos 3 y no otros más, porque también hay autores españoles, porque me parece que son gente muy conocida y respetada en el pueblo evangélico. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es: Timoteo, manda a estos falsos maestros que se pierden en fábulas y en genealogías interminables, que paren, que no sigan enseñando, que no lo sigan diciendo. Pero fijaros que no solamente lo dice aquí, este es un tema que preocupa mucho a Pablo y se lo repite constantemente a Timoteo. Mirad lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Capítulo 6, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Versículo 23 de este mismo capítulo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Capítulo 4 de esta segunda Timoteo. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tito, capítulo 1, versículo 10 al 14. Tito, capítulo 1, versículo 10 al 14. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y el capítulo 3, versículo 9 de Tito, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es decir, en las cartas pastorales, una de las cosas que sale a relucir y que se ve muchísimo es la preocupación que tiene Pablo para que tanto en Éfeso como en Creta, esta enseñanza que se estaba introduciendo por parte en 1 Timoteo vemos que era un grupito, en Tito, en Creta vemos que eran más, se estaban introduciendo y estaban enseñando acerca de fábulas del Antiguo Testamento, de enseñanzas, de genealogías, de cosas que no edificaban y que eran cuestiones interminables, que provocaban cosas, situaciones. Y Pablo está preocupado por esto. Y tanto a Timoteo como a Tito le está diciendo: cuidado con esta gente que está enseñando, con estas personas que están, con estos falsos maestros y estas falsas doctrinas que están enseñando este tipo de cosas. Desde luego no podemos decir, al hilo de todo lo que hemos visto y de los textos que hemos leído, no podemos decir que que para Pablo no era un tema importante, era un tema súper importante. Por eso lo dice, por eso lo comenta y por eso lo repite en tantas ocasiones. Era muy importante, tremendamente importante. Pablo da algunos argumentos para no caer en esta falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza nos puede desviar de la fe. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 21. Esta falsa enseñanza nos puede conducir a la impiedad. 2 Timoteo 2:16. Esta falsa enseñanza lo único que trae son contiendas. Capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 23. Esta falsa enseñanza nos pueden apartar de la verdad. Capítulo 2, capítulo 4, versículo 4 y Tito 1:14. Esta falsa enseñanza provocan discusiones y son vanas y sin provecho. Tito, capítulo 3, versículo 9. Y estas falsas enseñanzas pues acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es lo que está diciendo en este texto que hemos leído en 1 Timoteo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así que fijaros que Pablo está preocupado por esto, por este grupo de personas que están enseñando ese tipo de cosas, que están ahí y que pueden provocar en contiendas, luchas, desviar de la fe, etcétera, etcétera. ¿Por qué provoca discusiones? ¿Por qué provoca esto problemas en la iglesia? ¿Por qué acarrean disputas esta enseñanza de estos falsos maestros? Porque nos centramos en las fábulas en lugar de centrarnos en la Escritura. Nos centramos en la fábula, en las genealogías, en los inventos, antes que centrarnos en la palabra de Dios. ¿Sabéis, hermanos y hermanas, aunque os parezca que no, hay gente que estudia la Biblia no para ver lo que Dios nos dice, no para ver lo que Dios me enseña, no para ver lo que Dios me tiene que corregir. En la oración que ha hecho Ismael al principio, una de las cosas que ha dicho: Señor, enséñanos hoy nuestro pecado.
revélanos nuestro pecado. La palabra de Dios nos enseña acerca del pecado y nos enseña acerca de nuestro ser interior. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios. Vamos a conocer lo que Dios tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros, de forma individual, en la sociedad, en la iglesia, en la familia, etcétera, etcétera. Pero hay gente que van a la palabra de Dios y no van para leer la palabra de Dios, ni para escuchar la palabra de Dios, ni para meditar en la palabra de Dios, ni para decir, Señor, ¿qué me tienes que enseñar a mí? Sino que hay gente que van a la palabra de Dios simplemente para encontrar cosas que a ellos les gusta, cosas que tienen que ver con su idea, con su entendimiento. Por ejemplo, hay gente que dice que la Biblia nos habla de los extraterrestres. Pues sabéis que hay un montón de gente que acuden a la palabra de Dios, no para ver lo que Dios le dice a esas personas, sino para ver lo que la Biblia enseña sobre los extraterrestres. Hay gente que te dice que los arcángeles que vio Jeremías y que se movían como si fuesen ruedas y tal, que son extraterrestres. Hay gente que te dicen que Elías, cuando fue llevado en el carro de fuego, fue un ovni. Hay gente que te dice que Jesús fue un enviado también de una civilización de extraterrestre. De hecho, hay gente que dicen que en la luna de Ganímedes está el cielo y que está formado por una de las lunas de Ganímedes, está formado por extraterrestres el cielo. Es decir, y hay un montón de grupos, un montón de gente que acuden a la Biblia no para ver lo que Dios me tiene que enseñar, sino para hacer grupos, hablar entre ellos acerca de los indicios que la Biblia enseña acerca de la vida extraterrestre. Esos son fábulas. Esos son cuentos de chinos, pero la gente va, incluso se hacen grupos online, hablan entre ellos. Yo he leído algunas cosas acerca de esto, y entonces tú dices, esta es una persona que va predispuesta a su idea para sacar en la Escritura lo que tenga que decir la Escritura de este tema, pero no va predispuesta a ver lo que Dios me tiene que decir, sino solamente a sacar conclusiones porque ellos creen en la vida extraterrestre. ¿Sabéis? Hay gente que dice que la Biblia es un libro de parapsicología. Y hay grupos enteros que se juntan para estudiar la Biblia como si fuese una instrucción, un manual de parapsicología. Nos hablan de viajes astrales y, por ejemplo, ponen el ejemplo de Pablo cuando Pablo está en el tercer cielo. Y lo que te dicen es que fue un viaje astral de Pablo al tercer cielo, y estuvo en la presencia allí porque fue un viaje astral. Otros dicen que Felipe, cuando fue llevado al desierto para predicarle al eunuco, también fue un viaje astral, donde no interviene el Espíritu Santo, donde no intervienen los ángeles, sino que fue un viaje astral hasta llegar al desierto. Otros dicen que Samuel, por ejemplo, que vino del más allá, si recordáis el texto, que ya estaba muerto, Samuel vino del más allá para hablar con Saúl. Y que eso nos habla de la enseñanza parapsicológica que habla la Escritura. Y hay auténticos grupos más, no os vaya a creer, pero hay miles de personas que creen esto y enfocan la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios como un manual de parapsicología o como un manual de ufología sobre extraterrestre. Hay gente que dice que hay un lenguaje secreto en la Biblia, y de eso yo he leído un montón, que hay un lenguaje secreto en la Biblia. Hay un lenguaje secreto que nos dice cuándo se iba a tirar la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, que hay un lenguaje secreto donde también se enseñaba la muerte de Lincoln, que hay un lenguaje secreto donde se habla también de ciertas pestes, de ciertas enfermedades que han ocurrido en el mundo. Es decir, y van a la palabra, van a la Escritura para hablar de para enseñar y descubrir ese lenguaje secreto. Y no van para ver lo que Dios tiene que enseñarnos, sino van porque son personas que están unidas en ese propósito, van para ver el lenguaje secreto, las cosas que están dichas para ver lo que nos tienen que decir a nosotros, incluso con la numerología también. Hay un montón de gente que ve en los números un montón de cosas que la Biblia no lo registra, que la Biblia no lo dice, pero se juntan y empiezan a hablar del significado de los números, del lenguaje secreto, de los números secretos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría continuar de gente que se acercan a la palabra de Dios, de grupos enteros que se acercan a la palabra de Dios, pero en realidad no van a ver lo que Dios nos enseña.
van a ver sus propios apetitos, sus propias ideas, sus propias conclusiones, pensando que la Biblia habla de ese tipo de cosas. ¿Por qué provoca discusiones? ¿Por qué provoca problemas las fábulas y las genealogías interminables? Porque nos conducen a la intransigencia y nos conducen al fanatismo y no al amor. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nos juntamos y vemos fábulas y genealogías interminables, lo único que produce en nosotros es un enfado por dentro, es una violencia por dentro, es un estar continuamente sobrevivantado por lo que se está hablando, cuando la enseñanza siempre tiene que ver con el amor. Yo alguna vez he contado, y creo que no hace mucho, yo he participado en algunas cuestiones así. Yo recuerdo cuando yo me convertí, a los pocos meses un hermano me comentó, me estoy reuniendo con unos testigos de Jehová y con unos mormones y un católico. ¿Te vienes conmigo a la reunión? Y yo dije, bueno, todo lo que sé aprender. Pues y además para mí este hermano era un joven, en aquel momento era el líder del grupo de jóvenes, para mí era una referencia, y yo fui un día con él y había un encuentro donde había un mormón, un testigo de Jehová, un católico y este hermano, que después se apartó del Señor porque dejó de creer en la Trinidad y se fue de la iglesia. Yo estuve aquel día allí y yo estaba escuchando los puntos de vista de cada uno, y lo que en un principio podía ser bueno, que era compartir el Evangelio, se convirtió en una disputa, y además cada uno iba ya con sus ideas trazadas, cada uno iba ya con sus cosas preparadas, no iban dispuestos a escuchar a los demás, sino con sus propios razonamientos. Cuando yo salí de allí, yo le dije a este hermano, no vengo más. No, esto no me ha edificado, al revés, salgo nervioso. No vengo más a esta reunión. Y no fui más. Recuerdo, y también lo he comentado, recuerdo en una ocasión que cerca mía, yo iba a la iglesia los jueves, y iba a la iglesia los sábados, iba a la iglesia los domingos, cada vez que había reunión yo iba, y me sabía poco, quería reunirme más. Y me enteré que cerca mía había un señor que tenía una ferretería, y que este señor era creyente, y que a las 8:30, cuando cerraba la ferretería, en la parte de atrás se juntaban 4 o 5 personas para estudiar la Biblia. Cuando yo me enteré de eso, yo me acerqué a la ferretería y le dije, yo soy cristiano, y hombre, tal, y me he enterado que tienen ustedes reuniones, y sí, aquí nos vemos, tal, que fui, era una vez o 2 veces a la semana, y llegué allí, cerró a las 8:30 y habíamos allí 5 o 6 personas, el más joven era yo, todos eran 40 y tantos años y yo que tendría 18, estábamos allí, y yo estaba alucinado porque estaba allí con aquel grupo de personas y estaban hablando entre ellos de que si la Biblia era inspirada, de que si la Biblia no era inspirada, que Apocalipsis no era inspirado, que el libro de Isaías tampoco era inspirado, y yo estaba allí escuchando y estaba diciendo, esto no es normal, y yo no salí edificado, yo salí de allí sabiendo que no había hecho bien, sabiendo que lo que se estaba enseñando no era correcto. De hecho, ninguno iba a una iglesia, cada uno estaba diciendo su punto de vista, y ya está. Y yo no salí y nunca más fui una vez, nunca más fui. Y de eso me ha pasado en algunas ocasiones. Vamos y estamos con gente que nos dicen, parece que son evangélicos, que son cristianos, que parece que van a una iglesia, pero en realidad están enseñando cosas que no nos edifican. Y se empiezan a hablar y a decir cosas que de esto y de esto y de lo otro, y al final son puntos de vista que nos llevan a la intransigencia, nos llevan al fanatismo y nos apartan del amor, porque realmente cuando vamos a la palabra de Dios, cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, todo lo que vemos en la palabra de Dios nos lleva al amor de Dios, al amor de Cristo, nos lleva a su presencia. Y cuando hablamos tenemos que hablar también con amor. Cuando estamos enseñando la palabra de Dios tenemos que hacerlo siempre también con amor, con un corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué producen las fábulas y las genealogías interminables disputas más bien que edificación? He puesto 3 ejemplos de eso, y otra cosa que nos dice el apóstol Pablo es porque nos conducen a la intransigencia
y no al amor. ¿Por qué provocan discusiones este tipo de situaciones de fábulas y genealogías interminables? Porque nos conduce al orgullo y no a la humildad. Versículo 6 y 7, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, queriendo ser doctores sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y este tipo de personas pues al final llegan a la conclusión de que el conocimiento lo tienen ellos, los demás no lo tienen, que sus conclusiones son las adecuadas, las de los demás no, y que sus enseñanzas son las mejores y las de los demás no. Es decir, nos conduce al orgullo y a la soberbia. Déjame decirte una cosa en esta mañana que es muy importante. Estamos estudiando las cartas pastorales, estamos estudiando y vamos a estudiar la forma de gobierno de la Iglesia, vamos a estudiar los requisitos de los pastores, de los ancianos, de los obispos, vamos a estudiar lo que es los diáconos, etcétera, etcétera, lo que nos dice estas cartas pastorales. Pero las cartas pastorales están llenas de doctrina, las cartas pastorales están llenas de enseñanza para la Iglesia, porque lo que tocan es la importancia de la enseñanza, de la buena doctrina en la Iglesia. Déjame decirte algo importante, y es que los buenos maestros, aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos que no enseñan ni mitos, ni fábulas, ni genealogías, aquellos que van a intentar no de traer disputas ni discusiones, los buenos maestros tienen que ser juzgados por su enseñanza y por su vida. Por su enseñanza y por su vida. Los maestros bíblicos enseñan para edificar a los creyentes y no para traer divisiones ni contiendas. Ni para traer divisiones, ni contiendas, ni peleas. Si tú estás en un sitio, en una reunión, y tú estás inquieto y te enerva y no tienes paz ni tranquilidad, es todo lo contrario a la enseñanza, porque la palabra de Dios cuando se enseña trae tranquilidad, trae edificación, trae un sentido de culpa también, nos trae a la adoración, a la alabanza, a un cambio en nuestras vidas, etcétera, etcétera. La enseñanza de una persona debe ser juzgada por sus frutos, y no toda la enseñanza tiene un buen fruto. Yo he conocido a maestros de la palabra de Dios que enseñan, que estaban ahí, y las formas, las maneras y los que dicen no edifican. Al revés, lo que traen son contiendas, peleas y luchas, y salir mal de esa reunión. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no importa lo que uno pueda decir o enseñar en cuanto a fábulas y tal, lo importante, lo que tenemos que hacer es edificar toda enseñanza de la palabra de Dios, todo lo que sea la alabanza en la iglesia, todo lo que sea escribir, todo lo que sea leer, todo lo que sea hablar los unos con los otros, tiene que ser para la edificación de la iglesia, y por supuesto en la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ser también para la edificación de la iglesia. Calvino dice: juzga la doctrina por el fruto, porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, y todo lo que no sirve para suscitar pleitos debe ser doblemente condenado. Y todo lo que sea para suscitar pleitos debe ser doblemente condenado. La prueba del algodón sobre los falsos maestros y los buenos maestros es: ¿salgo edificado con su enseñanza? ¿Crezco en la palabra de Dios? ¿Mi amor a Cristo aumenta? ¿La enseñanza me da paz? ¿Me ayuda a ser mejor persona? No olvidaré nunca, y lo he dicho en varias ocasiones, un miércoles hace muchos años, que Paco Wick, que creo que no está hoy, Paco Wick comentó: me encanta venir los miércoles porque me ayuda a ser mejor persona. Me ayuda a ser mejor persona. ¿Salgo edificado con la enseñanza de los buenos maestros? ¿Crezco en la palabra? ¿Mi amor a Cristo aumenta? ¿La enseñanza me da paz? ¿Me ayuda a ser mejor persona? ¿Aumenta mi fe? ¿O por el contrario, salgo decepcionado con la enseñanza, me siento intranquilo por dentro, no me edifica, me aleja de Dios, no me da paz, me estoy volviendo intolerante e intransigente con los demás, y no produce en mí amor por los demás?
etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene que valorar, y tiene que ver la enseñanza que recibe. Por eso es importante aquellos que tienen ministerios de enseñanza en la iglesia, tanto a nivel de iglesia como a nivel de jóvenes, a nivel de mujeres, de hombres, de niños, etcétera. Lo que enseñamos edifica, o lo que enseñamos solamente son cosas de controversias, cosas de disputas, cosas de puntos de vista diferentes que no nos llevan a ningún sitio, o a la fuerza o a la sin razón. Cuando yo voy a una reunión salgo edificado. Déjame decirte algo en esta tarde. Sí, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te puedo decir, los dos ejemplos que yo te he dicho antes, si yo he ido a reuniones que no he sido edificado y no he ido nunca más. He ido a reuniones con las que he salido edificado y estoy deseando que venga la reunión para volver a hacerlo. Porque no podemos perder nuestro tiempo con fábulas y genealogías interminables que no nos conducen a nada, solamente a disputas, y no nos edifican, como dice el apóstol Pablo. Los maestros bíblicos aman las Escrituras, investigan las Escrituras, profundizan en las Escrituras, pasan horas estudiando las Escrituras, pero lo hacen no para ganar una controversia, no para luchar con los demás, sino lo hacen para la edificación del pueblo de Dios. Lo hacen para su propia edificación, para su propia enseñanza y para enseñar al pueblo de Dios. Los maestros bíblicos enseñan para edificar y no para confundir, y no para crear interpretaciones ni para provocar discusiones. Hacen para que el pueblo de Dios sea edificado. Tenemos un libro que es precioso, un libro que es único, un libro con una enseñanza tremenda. Y no podemos perder el tiempo solamente en base a discusiones y cosas que no llegan a ningún sentido. Todo lo que se enseña en la palabra de Dios y la responsabilidad de aquellos que enseñan la palabra de Dios, sea hablada, sea escrita, es para edificar la palabra de Dios. Eso es lo importante y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y cuando tú vas a una reunión, tú tienes que ser edificado. Yo no estoy diciendo que cuando tú vayas a una reunión todos los días tengas que salir con hoy Dios me ha hablado. No, hay muchas veces que vamos a una reunión y no pasa nada, pero estamos siendo alimentados. Estamos siendo alimentados con la palabra de Dios. Lo que no podemos es perder el tiempo en cuestiones que no tienen ninguna importancia, que no tienen nada que ver con la edificación, y lo único que pueden hacer es crear controversias en nosotros y entre nosotros. Termino con dos versículos. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En otras versiones dice: pero el que predica habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La enseñanza de la palabra de Dios no nos pone nerviosos en ese sentido. La enseñanza de la palabra de Dios no nos pone con una inquietud humana, o nos trae un cierto nerviosismo, o me hace no amar a la gente que tengo alrededor, o me hace ir de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, sin llegar después a ninguna conclusión. La enseñanza de la palabra de Dios tiene que ver con lo que dice aquí: para edificación, exhortación y consolación. Si tú estás escuchando una palabra, una predicación que no te lleva a la edificación, a la exhortación y a la consolación, vete. No merece la pena, porque la palabra de Dios lo que hace realmente es edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Todo en la iglesia, todo en la alabanza, todo en la predicación, todo en las diferentes enseñanzas nos tiene que llevar a la edificación, a la exhortación y a la consolación. Y en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay profetas? ¿Por qué hay evangelistas? ¿Por qué hay apóstoles? ¿Por qué hay pastores y maestros?
para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar, no para prevalecer mi opinión por encima de otra, no para crear controversias ni contiendas, no para enredarnos en asuntos ahora aquí, ahora y nunca llegamos a una conclusión, sino que enseñamos y estamos, y ahí está la palabra de Dios para la edificación. Todo lo que no sea la edificación de la Iglesia de Dios, hay que poner un apartado, una palabra y decir, no me sirve. Porque todo lo que hacemos en la Iglesia, todo lo que hacemos en grupos pequeños, todo lo que hacemos en células, todo lo que hacemos en los diversos ministerios de la Iglesia y en nuestras propias vidas, debe ser siempre para edificación. Créeme, estate atento. Cuando tú digas algo, cuando tú salgas un domingo a compartir, edifica. Cuando tú vayas a hacer una oración a tu Dios, una oración que realmente el Señor se complazca con tu oración. Cuando tú vayas a escribir algo, escribe para edificar. Cuando tú vayas a enseñar, a presidir, preside para edificar. Cuando tú vayas a predicar, predica para edificar. Cuando tú hables con otros hermanos tomando un café, habla para edificar, no para crear controversias, no para hablar de mitos y leyendas, no para hablar de fábulas contra fábulas, ni situaciones contra situaciones que nos llevan a lo interminable, a cosas que vamos, seguimos, pero nunca llegamos a una conclusión. Hermanos y hermanas, en esta mañana he procurado, con todo mi cariño, pero con claridad, he intentado ver lo que la palabra de Dios nos enseña en las cartas pastorales. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, te encargo que hagas esto? Por esto, porque estas falsas genealogías y estas fábulas nos pueden llevar a momentos, pero no nos llevan a la edificación. No nos llevan a un conocimiento del Señor, nos llevan a conocimientos que no nos van a edificar y que pueden impedir poner una pared entre mi hermano y yo, entre otras cuestiones que no son importantes, y mi propio entendimiento. No estamos para pelearnos, no estamos para ver quién gana, no estamos para meternos en situaciones en los que gobiernan la Iglesia, los que enseñan la Iglesia. Por eso es importante las cartas pastorales, es importante que tengan claro esto. Siempre se debe de enseñar para edificar. Siempre. Y hay hermanos y hermanas que tienen capacidades para meterse en fábulas y en cosas así. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay hermanos muy entendidos de la palabra que pueden meterse en ese tipo de genealogía y fábulas y mitos y hacer mucho, pero no lo hacen, aunque pueden hacerlo. No lo hacen porque saben que a lo que están llamados es a edificar a la Iglesia, al pueblo de Dios, con la palabra de Dios que trae consuelo y que nos exhorta y nos edifica. Ese fue el primer encargo que Pablo le dio a Timoteo, que lo va diciendo a lo largo de la carta, que lo va diciendo también en la segunda, y después también a Tito también le enseña. ¿Por qué? Te lo vuelvo a decir, porque acarrean disputas más bien que edificación, y nos apartan también del amor, porque cuando hablamos, cuando enseñamos, siempre tenemos que hacerlo en amor. Como he dicho en muchas ocasiones, yo no escucho predicación, no me gusta escuchar predicación, no escucho ni las mías, no me gusta escuchar, yo prefiero leer, y yo no escucho predicación de gente que no conozco. Si hay una predicación, por ejemplo, de uno de la iglesia, lo conozco, lo escucho, pero una persona que yo no conozco, yo nunca he escuchado predicaciones, aunque sí digo que leer. Hay situaciones en las que yo puedo leer cosas, por ejemplo, Protestante Digital. Hay cosas en Protestante Digital que yo leo, pero hay hermanos que yo he dejado de leer porque son muy violentos hablando, porque no son educados hablando, porque siempre están dándole a los demás, y siempre están poniendo sus puntos de vista por encima de los puntos de vista de los demás. Esas personas yo no los leo, ya he aprendido a no leerlo. Yo leo lo que me edifica, lo que me enseña, lo que me redarguye, lo que me acerca a Dios y no lo que me aleja de Dios. Lo que me acerca a amar a mis hermanos y no lo que me impide amar a mis hermanos. En las redes sociales hoy en día hay un montón de veneno, un montón de gente con veneno, y no estoy hablando de las redes sociales del mundo, estoy hablando de nuestras redes sociales. Gente que habla y que te dicen cosas que les falta amor para decirlo.
no edifican con sus comentarios. Y tenemos que discernir eso, hermanos y hermanas. Estamos llamados a edificar, y aquellos que tenemos la responsabilidad suprema de enseñar la palabra de Dios, y eso es terrible y tremendo, tenemos que enseñar para la edificación del pueblo de Dios, no para crear controversias ni luchas. Y eso es responsabilidad de los que Dios pone, de los hombres y mujeres que Dios pone. Pero déjame decirte, y tuya también, y tuya también. Júntate con los que se edifican, júntate lo que te hacen mejor creyente y no los que te hacen peor creyente. Júntate con los que hacen que tu amor vaya a más. Júntate con los que te dan conclusiones sólidas en la palabra de Dios y los que te ayudan a amar más a tu Cristo, a ese Cristo maravilloso que tenemos. Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a ser una iglesia que edifique, a ser una iglesia que no acarree disputas, ni controversias, ni fábulas, ni genealogías interminables, que no perdemos el tiempo en cosas que no edifican, sino que todo lo que hagamos, lo que decimos, lo que enseñamos, sea para la edificación. Amén.